Hola. Muchos peruanos no saben por quién votar, y es que todos los candidatos tienen propuestas muy bonitas y similares, y sinceramente no podemos saber si finalmente van a cumplir. Pero lo que sí sabemos es que el actual gobierno ha dejado la economía del Perú por los suelos, y una nacionalista como Verónica Mendoza va a terminar de destruir el país y haciéndonos retroceder 30 años. Con lo que nos ha costado salir de la debacle del primer gobierno de Alan García. ¿Quién es Verónica Mendoza? Ya sabemos que está contaminada con el gobierno de Ollanta Humala. ¿Se acuerdan de Ollanta Humala cuando era nacionalista y quería estatizar todo? Y de pronto, cambió su discurso. Bueno, Verónica Mendoza es todo lo que Ollanta era en ese entonces, cuando nadie quería votar por él. Y por eso dice que renunció, pero a nadie le consta. Ella no tiene experiencia laboral. El jefe de su plan de gobierno de Frente Amplio es el economista Pedro Franque. Los técnicos que conforman su equipo político son José de Echave, Eduardo Segarra, Humberto Campodónico, Félix Jiménez, entre otros, y todos ellos, caviares, han dedicado su vida a vivir de ONGs para escribir sobre problemas y conflictos que todos conocen, sin ofrecer una solución real. Casi como Susana Villarán, que muestra a un grupo con muchos estudios pero nunca han trabajado en el campo. Hasta Keiko tiene más experiencia que Verónica, aunque no lo creas. Pero lo más preocupante de Verónica Mendoza son sus nexos con los terroristas, en que quiere convertir a nuestro país. ¿Qué propone Verónica Mendoza? Luchará contra la minería ilegal, pero no dice cómo, ni las consecuencias que eso trae. Sería más fácil formalizar dichas empresas. No sabe que la cantidad de oro se va por contrabando solo porque no se formalizan. Promover turismo y agricultura olvidándose de la minería. Pero si la mayor cantidad de dinero en el Perú llega por la minería, el dinero del turismo no alcanza para todo lo que ella propone. Inconsistencia total. Terminar con la televisión basura y más programación educativa y cultural para nuestros niños. Parece que no sabe que el problema no es la televisión, sino la educación de la audiencia, y la gran cantidad de audiencia es familias con poca educación. Primero la educación, y la audiencia cambiará sola. Finalmente el entretenimiento es simplemente eso, entretenimiento. Sin mencionar que cada vez son menos los niños que ven televisión. También quiere controlar los canales, aparentemente. Lo único recalcable es la despenalización del aborto y la unión civil porque lógicamente estamos en el siglo XXI. ¿Qué otras inconsistencias encontramos en el plan de Verónica Mendoza? Nuestra economía está frenada. Dependemos excesivamente de la exportación de minerales y cada vez que sus precios caen, nuestra economía se frena y afecta a las familias peruanas. En el Perú, se necesita la minería, pero la minería legal. No se trata de deshacer todas las mineras, pues se está quitando el trabajo de muchos peruanos. Además, si quiere subir el sueldo mínimo, debería pensar qué dinero va a usar. O seguimos teniendo gobiernos al servicio de unos pocos y de sus privilegios, o tenemos por fin un gobierno al servicio de la gente. Si contamos con tu apoyo, seremos un gobierno de la gente. Su mensaje, en lugar de reconciliar peruanos, crea brechas peores que las que promovía la esposa de Toledo. Lo primero es acabar con la corrupción, esa que nos roba dinero, que nos roba oportunidades, que nos roba la posibilidad de tener más escuelas y más hospitales. ¿Cómo sería hoy el Perú si pudiéramos recuperar o no se hubieran perdido los 6.000 millones de dólares que, según el Consejo de Defensa Jurídica del Estado, desaparecieron durante el fujimorismo? ¿Cuántas obras podríamos hacer hoy con los más de 1.700 millones de soles que el actual gobierno le ha rebajado en impuesto a la renta por gusto a las grandes empresas? El Perú es de todos los peruanos, pero para Mendoza solo existen los andinos. Desde hace poco tiempo, ya existe un sistema de la Contraloría que se dedica a comunicar las obras públicas en el Perú y cuánto de nuestro dinero se está usando. Pero ella seguro que no lo sabe, como muchos peruanos desinformados. El impuesto a la renta no puede ser muy alto porque las empresas no invertirían en el Perú, y deberían saber que eso es necesario para mantener una economía firme. Pareciera que quiere hacer que las empresas internacionales se vayan y luego estatizar todo. Su idea de sustituir al mercado por el Estado es absurda.
La historia ya nos ha enseñado que los izquierdistas con su espíritu comunitario llegan al poder para repartirse todo. Como madre y como hija, sé que pocas cosas son tan duras para una familia como el cáncer de un pariente. En estas tragedias, las familias pierden todo con tal de salvar a su ser querido. Y hoy, por culpa de los monopolios y por culpa de un Estado débil, pagamos 40 veces el costo de producción de los medicamentos de cáncer. Y eso en un gobierno del Frente Amplio se acabará porque la prioridad será... Y si está en contra de la inversión extranjera y de la minería, ¿con qué dinero piensa conseguir medicina gratis? El señor Toledo nos preguntó de dónde vamos a sacar la plata para todo aquello que estamos ofreciendo. En primer lugar, quiero señalar que en el Frente Amplio hemos sido la única agrupación política en presentar de manera absolutamente transparente y sustentada nuestro plan económico, así como nuestro equipo económico, para que el pueblo peruano pueda saber desde ya con quiénes vamos a gobernar. Y sí, estamos planteando un cambio profundo, porque no creemos que el Perú deba seguir siendo, como nos ven la mayoría de fuerzas políticas y candidatos, una simple despensa de piedras, de materias primas y de recursos naturales. Nosotros apostamos por una diversificación de la economía, que reactive la economía en el turismo, en el agro, en la industrialización para generar más empleo y más renta. Y sobre todo, cambiaremos las prioridades. Básicamente va a financiar todo con dinero del turismo. Hay bastante turismo en el Perú, pero bastante, y aún así ese dinero sigue estando por debajo de las ganancias que la minería genera. No alcanza el dinero del turismo para todo lo que quiere. ¿Qué acciones efectivas y en qué plazos tomará su gobierno frente al daño ambiental que se viene ocasionando en Madre de Dios por la minería ilegal? Tiene un minuto para responder. Muchas gracias. Primero que nada quisiera precisar que el crecimiento económico de nuestro país no se debe a la Constitución fujimontesinista, se debe al trabajo y al sacrificio de los peruanos que dignamente sacan adelante a sus familias y a nuestro país. Por eso nosotros sí vamos a cambiar la Constitución para que pueda defender los intereses del pueblo peruano. En cuanto al tema de la minería ilegal, nosotros seremos absolutamente drásticos en combatir frontalmente este problema que está depredando la naturaleza, generando problemas sociales y de salud. Vamos a implementar una política de ordenamiento territorial para definir con absoluta claridad dónde se puede y dónde no se puede hacer este tipo de actividad. Y sobre todo vamos a promover un gran programa masivo de generación de empleo y promoción de otros sectores productivos para que aquellos muchas veces paisanos míos cusqueños que van a trabajar por minería ilegal encuentren otras alternativas productivas para que podamos erradicar ese gran mal que es la minería ilegal. La minería ilegal no es ningún mal, ya que la mayor cantidad de oro, debido a una reciente ley que lo considera lavado de activos, se va por contrabando, y ese es dinero que el Perú necesita, y solo formalizando la empresa y fiscalizándola se va a ordenar sin perjudicar la economía del país. Para ellas crearemos el programa Pensión Mujer. Para ellos crearemos el programa Agroapoyo. Para ellos crearemos el programa Mi Primera Chamba. Y finalmente, no se puede generar empleo ni pensiones con magia. Suena muy bonito y es una ilusión que se la escucharía a un estudiante de colegio, pero si fuera tan fácil ya se habría hecho. Por favor, no destruyas al Perú. No a Verónica Mendoza. Habla muy bonito pero no tiene idea de cómo funciona un país. Y para que sepas, ella es francesa por elección, no existe por herencia. Está mintiendo. No te dejes engañar, peruano. Ella es una extranjera amante de nuestros escenarios andinos, y quiere comprar al pueblo usando blusas hechas en tinta. ¿Así o más mentirosa?